Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 3503-2015, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida por la entidad Asociación Círculo de Empresarios de la Educación de Guatemala, por medio del presidente Felipe Miguel Aramis Bautista González, impugnando los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 50 y 53 del Acuerdo Gubernativo número 52-2015, Reglamento para la autorización y funcionamiento de centros educativos privados, emitidos por el Presidente de la República. El Secretario General Adjunto hará relación de lo relativo a las disposiciones denunciadas y a la petición de fondo, y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Las disposiciones denunciadas en la presente acción son las que la señora Presidenta ha hecho referencia, de manera que la petición de fondo que hacen los solicitantes es la siguiente: que la Honorable Corte de Constitucionalidad se sirva a dictar sentencia dentro del término de 20 días siguientes al de la vista pública y como consecuencia se declare inconstitucionalidad general parcial de los artículos ya reseñados, contenido en el Acuerdo Gubernativo número 52-2015, que los efectos del fallo que emita la Corte de Constitucionalidad se retrotraigan a la fecha de la publicación de la suspensión provisional, que dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que quede firme la sentencia que emita la Honorable Corte de Constitucionalidad, se publique la sentencia en el Diario de Centroamérica. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los motivos de inconstitucionalidad de las normas impugnadas. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la Presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra la solicitante de la acción de inconstitucionalidad y de la vista pública, Asociación Círculo de Empresarios de Educación de Guatemala, por medio del presidente Felipe Miguel Aramis Bautista González. Honorable Corte de Constitucionalidad, muy buenos días. Desde el año de 1960 venimos estudiando los problemas de la educación pública y la educación privada. Realmente el problema de la educación en el país es un problema conflictivo que requiere muchos recursos para su realización, pero también hay otros problemas en los cuales se debe demostrar la capacidad, la experiencia y la vocación de los señores que dirigen el Ministerio de Educación. Como antecedente del Ministerio de Educación o la autoridad educativa, podemos contar que hubo un año en el cual el Ministerio de Educación fue el campeón en la violación de los derechos humanos. Y así lo es todavía. Violación a los derechos humanos de los estudiantes, de los profesores, de los centros educativos privados. El Acuerdo Gubernativo 52-2015 es una muestra del trabajo deficiente.
realmente el propósito de esta inconstitucionalidad era o es atacar de inconstitucionalidad, denunciar de inconstitucionalidad los artículos que ya fueron identificados. Pero también tiene otro perfil, que las autoridades del Ministerio de Educación tengan enfrente un documento que redactaron con excesiva incapacidad, pues. Por ejemplo, el uso de la palabra papelería. Realmente la palabra papelería tiene dos significados: el lugar donde se vende papel y papel que ya no sirve, inservible. Y todavía ahí se dice que se prohíbe a los dueños de colegios no entregar la papelería a los estudiantes. Pero esta palabra realmente, hay muchas palabras que se van poniendo de moda porque la gente no tiene lo que decía el licenciado Manuel Colén Argueta cuando nos hablaba de las técnicas de investigación. Él decía, investigar es sentir uno vergüenza de su propia ignorancia. Entonces, como no hay una técnica de investigación profunda, entonces se usa, por ejemplo, por periódicos de Guatemala de prestigio, la jueza. Y entonces son términos que realmente dicen que realmente el proceso de investigación es bastante deficiente. Y ahora es mucho más deficiente, porque a los estudiantes en este seminario se les manda a pintar baños, aulas, y lo que menos se profundiza es en la técnica de investigación, que es lo necesario para cualquier, desde un obrero que investiga va a hacer mejores muebles, mejores pantalones, mejores sacos, no se diga un profesional, pues. Así que leímos la oposición, los argumentos del Ministerio de Educación, pero realmente usan un lenguaje bastante alambicado. Un lenguaje, no sé dónde se los enseñaron, pero un lenguaje excesivamente alambicado que es poco interpretativo. También tuvimos la oportunidad de leer lo expuesto por el señor presidente de la República. El alegato realmente tiene sus méritos, tiene una exposición ordenada muy buena, realmente me parece bien, pero su enfoque final es el sorpresivo, porque se habla del bien común. Resulta que el tema del bien común viene siendo tratado a profundidad por la Iglesia Católica. Precisamente Santo Tomás de Aquino es uno de los filósofos que trató con profundidad el bien común. Igual también lo hizo San Agustín de Hipona y también últimamente los representantes de la Iglesia Católica han hecho expresión sobre lo que es el bien común. Pero como les decía, realmente el mérito del alegato del señor presidente de la República es desembocar en el bien común, pero tal vez él no, mejor dicho, carece del valor moral para hablar del bien común. Finalmente, voy a referirme a la respuesta que da el Ministerio Público. Es una respuesta realmente bastante sólida, bien ordenada, muy buena exposición, aunque soslaya el artículo 24 del Acuerdo 52-2015, en donde se piden antecedentes penales para solicitar la apertura de un centro educativo privado. Existen sentencias de la Corte de Constitucionalidad en las cuales pues se ha llegado a la conclusión que no se puede solicitar antecedentes penales para poder ejercitar una actividad comercial, industrial, intelectual. El artículo 22 de la Constitución Política de la República de Guatemala es muy claro, pues realmente no necesita mayor. Sin embargo, el presidente de la República, el señor ministro de Educación y el Ministerio Público soslayan esta norma, que es fundamental.
Amén de que en el artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 52 de 2015 realmente hay varios atropellos al derecho a la libertad, al derecho de petición, que suplicamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad tenga la bondad de hacer un estudio, una ponderación, un análisis eficiente, porque como ya lo dijimos, el objeto de esta inconstitucionalidad era denunciar las inconstitucionalidades, pero también llevaba un segundo objetivo, era enseñarle a los señores del Ministerio de Educación que trabajen mejor, porque realmente el reglamento es deficiente realmente. Ruego a la señora Presidenta del Tribunal que tenga la bondad de darme permiso para leer un párrafo que el Ministerio Público expuso en su respuesta al memorial inicial de esta acción de inconstitucionalidad. Por favor. Muchas gracias. De lo manifestado por el Ministerio Público. La forma como el Ministerio Público expone sus razonamientos para la inconstitucionalidad planteada tiene significativos valores en algunos artículos denunciados de inconstitucionalidad. Pero de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público, en relación a la inconstitucionalidad del artículo 53 del Acuerdo Gubernativo 52-2015, manifiesta en forma clara y precisa lo siguiente. 54. Inconstitucionalidad general parcial del artículo 53 del Reglamento de Autorización y Funcionamiento de los Centros Educativos Privados del Sistema Educativo Nacional por violar los artículos 15 y 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Razonamiento del postulante. El postulante refiere que consta en la fotocopia del Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de los Centros Educativos Privados del Sistema Educativo Nacional, contenido en el Acuerdo Gubernativo 52-2015, específicamente en su artículo 53, tiene el siguiente texto. El presente acuerdo empezará a regir el 1 de enero de 2015. El artículo 15 de la Ley Fundamental regula que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia de derecho penal cuando favorezca al reo. En el caso del Acuerdo Gubernativo 52-2015, su vigencia no puede haberse iniciado el 1 de enero de 2015, porque dicho acuerdo fue emitido el 4 de febrero del año 2015 y publicado en el Diario de Centroamérica el día miércoles 11 de febrero del año 2015. Consideraciones del Ministerio Público. Esta representación, al hacer el análisis del presente motivo de impugnación, establece lo siguiente: que efectivamente el artículo 15 de la Ley Fundamental preceptúa la irretroactividad de la ley, siendo esta normativa y la regla general es que la ley de aplicación inmediata y que rige para el futuro a partir de su promulgación, que se aplica en el presente, que no puede ser aplicada al pasado y que rige los efectos posteriores a su vigencia, aunque deriven de hechos anteriores a ella. Expediente 364-90, sentencia del 27 de marzo de 2001. 1. Que el decreto 289 del Congreso de la República de Guatemala establece en su artículo 7 la irretroactividad de la ley e indica que la ley no tiene efecto retroactivo, no modifica derechos adquiridos, se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. También señala el mismo decreto en el artículo 6 en cuanto a la vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. 2. Partiendo de esas premisas, se hace necesario hacer mención del artículo 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual hace también referencia en cuanto a la vigencia e indica: la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo, su ámbito territorial de aplicación. Se colige, pues,
que para el conocimiento de fondo de ese motivo de impugnación es función esencial de la Honorable Corte de Constitucionalidad mantener la preeminencia de la Constitución sobre el ordenamiento Se refiere entonces el Ministerio Público a que realmente la Honorable Corte de Constitucionalidad tiene que analizar a fondo la vigencia de este Acuerdo 53-2015, porque es inaudito que se diga que entra en vigencia el 1 de enero de 2015. El 4 de febrero lo firma el señor Presidente de la República y el 11 de febrero es publicado en el Diario de Centroamérica. Por lo tanto, nosotros creemos que adolece de lo que se conoce en derecho de constitucionalidad como nulidad ipso iure. Ese acuerdo gubernativo es nulo ipso iure. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la abogada Glenda Yadira Cifuentes Mazariegos, quien actúa por delegación del ministro de Educación Eligio Sic Ixpanoc. Muy buenos días, señores magistrados de esta Honorable Corte de Constitucionalidad, a las partes dentro del presente proceso de inconstitucionalidad general parcial. Pues el Ministerio de Educación evacúa la audiencia de la siguiente manera. El presente reglamento que indica que es inconstitucional general parcial y que indican varios artículos del mismo fue emitido con base a una norma ordinaria que permite que se emita el presente reglamento, para lo cual solicito, señora presidenta de esta honorable corte, darle lectura al artículo de la Ley de Educación que nos indica este término. Puede hacerlo. Sí. Muchas gracias, muy amable. En el artículo 24 de la Ley de Educación, literal C, indica: para normar el funcionamiento de los centros educativos, el Ministerio de Educación elaborará el reglamento respectivo. En ese sentido, nosotros consideramos que el presente reglamento no se encuentra inconstitucional y que lo que indica que es inconstitucional, por ejemplo, hay unos términos de que no es vista pública, sino que vista al público, son términos que es de la semántica que tiene que ver con el diccionario y que no son inconstitucionales. Así también encontramos en la aplicación del presente reglamento, en donde indica que es inconstitucional el acuerdo gubernativo 165-96 que permite la creación de las direcciones departamentales de educación, situación que no es lo que se está dilucidando en esta inconstitucionalidad y por lo cual encontramos incoherencia en esta inconstitucionalidad que ha presentado el Círculo de Empresarios de la Educación. Asimismo, en el artículo 26 indica que el uso de computadoras, que no sería lo factible, pero nosotros vemos que es opcional el uso de computadoras y de la tecnología, pero no es inconstitucional. Entonces vamos viendo que todas las situaciones que él plantea en su inconstitucionalidad general parcial no se encuentran violando alguna norma de la Constitución. En ese sentido, este Ministerio de Educación ratifica la evacuación de la audiencia que se hizo el 1 de septiembre del 2015 y asimismo solicita declarar sin lugar la presente inconstitucionalidad general parcial presentada en contra del Reglamento 52-2015 que establece el reglamento para la autorización y funcionamiento de centros educativos privados. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del abogado César Augusto Corado González. Gracias. Nuevamente, buenos días. Efectivamente, tal y como lo ha indicado los colegas que me han antecedido, para este tipo de pronunciamiento y este tipo de resolución en cuanto al memorial de inconstitucionalidad que presentó el Círculo de Empresarios, esta representación en su memorial, que por medio de la cual evacuó la audiencia que le fue conferida, fue argumentando de una forma clara y sencilla las reflexiones mismas que llevaron a la representación, a esta representación, a indicar que efectivamente dentro de todo, casi todos los pasajes del memorial introductivo de inconstitucionalidad,
se advierte que el postulante no hizo una confrontación de la norma ordinaria con la ley fundamental. Se limitó en varios pasajes y en varios artículos a hacer comparaciones y apreciaciones fácticas y sujeciones subjetivas, apreciaciones subjetivas y propias, que obviamente no eran de dicho planteamiento dicha relevancia. Y me voy a referir, si la honorable Corte me lo permite, al argumento de que el distinguido colega hizo referencia en cuanto al motivo de impugnación del artículo 53 del acuerdo. Muchas gracias. Lo que olvidó el colega es que efectivamente existe una aclaración por parte de esta representación. Y nos vamos a referir específicamente al numeral tercero. Esta representación hizo ese mismo análisis y estableció que en cuanto a los argumentos expuestos por el solicitante o recurrente, es importante aclarar que aun cuando en la disposición se indicó que entraría en vigencia a partir del 1 de enero del año 2015, debe interpretarse que conforme al artículo 180 constitucional, el acuerdo empezó a regir 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Y yo mismo asiento la razón por la cual no es de relevancia que se declare inconstitucional la norma impugnada, pues ésta surtió efectos en el plazo establecido en la norma constitucional referida una vez publicada. Y posteriormente hago el análisis del siguiente artículo que ellos indican que es inconstitucional. Razón por la cual también me voy a referir a que existe también por parte de la Honorable Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1235-2003, sentencia de fecha 26 de julio del año 2012. Si también la Corte me lo permite, solamente voy a dar lectura a ese razonamiento. Gracias. En este tipo de razonamiento, el planteamiento debe hacerse exponiendo en forma clara una comparación entre la disposición constitucional y la ordinaria o impugnada, en este caso el Acuerdo 52-2015, para que su confrontación se haga por medio de una argumentación precisa y lógica, sustentada en cuestiones jurídicas y no simplemente en posibilidades fácticas y en apreciaciones personales. Ante esa circunstancia, señores magistrados, y al momento de que ustedes hagan el estudio de las actuaciones, se puede establecer que dicho acuerdo debe ser declarado sin lugar, emitiéndose las demás declaraciones que en derecho corresponde. Muchísimas gracias. Dura la presente audiencia.